Bueno, y yo le decía cuando les presentaba el programa que íbamos a tener oportunidad de charlar con quien es, por supuesto, una autoridad, para que hablemos de todo esto que tiene que ver con este tema del COVID, la pandemia. Y yo recuerdo que cuando, como les decía, ¿no?, cuando le anunciaba de quién se trataba, allá por el mes de marzo, cuando asomaba este tema del coronavirus, hablamos con ella. ¿Por qué? Porque no era todo nuevo, no teníamos idea qué era, queríamos saber de qué se trataba, y muy atentamente la doctora Carolina Alberó, que es infectóloga, trabaja en el hospital San Bernardo, nos empezó a hacer conocer esto, aquella palabra con la que después terminamos tan familiarizados, coronavirus o COVID-19. Hoy le hemos invitado nuevamente, repito, a la doctora Carolina Alberó, para que nos cuente, desde su especialidad, cómo estamos, porque decía al comienzo, hay informaciones cruzadas, hay circulación comunitaria, no hay circulación comunitaria. ¿Qué pasa? Recién les relataba la odisea de esta mujer para que la atiendan, que llegó 3 veces al Hospital Papa Francisco, no la recibieron, y anduvo deambulando hasta en el Milagro, en salitas, en todos lados. La vamos a recibir con mucho gusto y le voy a agradecer la deferencia de atendernos porque sabemos que su tiempo es muy escaso. Así que muchas gracias. Doctora Carolina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pateando y atajando penales. Hay que hacer de todo, ¿no? Claro, hay que atajar, patear, ir a la tribuna y festejar el gol. Tal cual. Claro, tal cual. Qué bárbaro. Yo recuerdo que cuando comenzó este tema del coronavirus, como decía recién, charlamos con vos allá por el mediado del mes de marzo, claro, y vos empezaste ahí a contarnos de qué se trata, qué era esto del coronavirus, y bueno, hoy estamos en medio de este tema, ¿no? Bueno, pasó todo lo que pasó, seguimos en esto. ¿Y cuál es tu mirada, doctora? ¿Cómo estamos hoy? Porque hay hay información cruzada. Y creo que nosotros como medio lo mejor que podemos hacer es recurrir a quienes saben, por eso te molestamos. Mira, yo creo que esto recién está empezando. Yo creo que hemos vivido por ahí la situación de nuestra extensa Argentina desde varios puntos de vista, porque, a ver, nosotros también acompañamos a nuestros colegas infectólogos de Buenos Aires cuando ellos empezaron con el brote, con el pico, con todo, mientras que nosotros aún no vivíamos esa realidad. Uh-huh. Yo, cuando nosotros hablamos en el mes de marzo, bueno, sabíamos y ya desde febrero nos estábamos preparando para esta situación. Lo que vinimos aprendiendo de lo que pasó en el hemisferio norte, en el resto del mundo, y lo que también comenzó a suceder en nuestra Argentina, uh-huh. ¿Sí? Con la diferencia de tiempos. Yo creo que ahora en nuestra Salta ya estamos ingresando al tiempo justamente de que, bueno, la realidad a la cual no nos vamos a escapar, porque de esto no se escapa, porque es una realidad pandémica, la realidad es que tenemos que estar ahora enfrentando los casos de COVID positivo. Ahora nos toca a nosotros. Qué bárbaro. Bueno, vos lo adelantabas, Carolina. Vos dijiste, ¿no? Adelantabas, sonaba medio chocante por ahí, o bueno, como mucho, ¿no? Creo que está en la esencia del ser humano, ¿no? Que uno no quiere recibir malas noticias. Pero bueno, de acuerdo a lo que charlamos allá y lo que vos viniste analizando en todo este tiempo, ¿cómo estamos en relación a lo que se podía pensar que podía pasar y cómo estamos en la realidad? ¿Es más o menos lo que ustedes preveían, lo que vos en tu caso preveías, Carolina? Mira, yo lo que creo que eso es muy difícil de predecir. Sí estuvimos o estamos todos atentos. Yo creo que esto que nosotros vemos, que comenzaron a aparecer los casos con la frecuencia, sabemos que estadísticamente esto va a ser así. Lo sabemos porque lo vimos en nuestras otras provincias, ¿sí? En La Rioja, en el Chaco. O sea, era ver las noticias, ¿te acuerdas? Día a día, por supuesto, que claro. Hablaban 10 casos, al otro día ya tenemos 60 y así. Bueno, este avance exponencial es esperable que comience a suceder con nosotros ahora. Me preguntas cómo estamos.
en lo personal y como equipo de salud, la verdad que estamos desgastados. Yo creo que es en el común denominador cómo nos estamos sintiendo nosotros como equipo de salud. Creo que esa es la palabra, porque, bueno, es algo totalmente nuevo, ¿sí? Y acá hay varios actores. Y poner a todos los actores en sincronía y que vamos para el mismo lado es difícil. Es muy difícil. Ahora, yo decía al comienzo del programa que, bueno, yo me imagino en el caso tuyo como profesional especialista en esto que estamos viviendo, ¿cómo analizás vos en lo personal? Y no quiero meterte en un brete, porque vos sos profesional que trabajás en la salud del Estado. Pero yo desde la mirada del ciudadano de a pie, yo le contaba a la audiencia que me llené de mensajes, de llamados, que me decían, che, ¿a quién le creemos? ¿Cómo es esto? ¿Hay circulación viral? ¿No hay circulación viral? La ministra dice una cosa, el doctor Esteban dice otra. El gerente del hospital Papa Francisco sale ayer y dice el virus no se contagia de los asintomáticos. Y al menos a mí me preguntan y yo así te la paso a la pregunta directamente, sin anestesia, y te digo, ¿a quién le creemos, Carolina? Sí, la verdad que es muy difícil. A ver, nosotros en el trabajo de día a día, personalmente con el equipo nuestro del San Bernardo, que somos 3 infectólogos y un equipo de enfermeras, que son 2 en control de infecciones, hacemos los hisopados, los mandamos, tenemos los resultados, asistimos a los casos sospechosos, sí, que como todos saben, en el Hospital San Bernardo tuvimos 2 casos positivos, del cual uno falleció, que es el que provenía de Orán, ¿sí? O sea, todo ese trabajo lo hacemos nosotros en forma permanente y trabajamos en equipo con el Hospital del Milagro, que nos da los resultados, sí, con los laboratorios. A ver, nosotros vamos viendo esto día a día. Esta confusión que tenemos todos, que si dan positivos y las redes que por ahí dicen que son 9 o que vinieron, por ejemplo, de los chicos estos de la mina, que eran 21 y que después no eran 21. O sea, todas estas cuestiones seguro que nos estresan a todos y que no sabemos para dónde disparar. Lo que sí tenemos que enfriar un poquito la cabeza. Yo creo que esto, Daniel, a ver, nosotros sabemos que ya vamos a tener circulando el virus. Si está ya hoy o ayer o dentro de 48 horas, para nosotros, desde el punto de vista médico, la postura es la misma. Ya sabemos a quién tomamos como sospechoso, ya sabemos cómo los tenemos que manejar, ¿sí? Hacerles el aislamiento, asistirlo. O sea, todo esto nos fuimos organizando nosotros como equipo de salud. Bien. Eso nos dio la posibilidad, este tiempo maravilloso, para poder irnos organizando con nuestros desacuerdos, ¿sí? Porque lógico, nadie sabe muy bien a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Una Organización Mundial de la Salud que te está diciendo también una cosa y a las 72 horas te está diciendo otra. Nosotros también como equipo de salud también es difícil la situación en la que estamos. La verdad que es difícil, Daniel. Claro, pero lógico, porque no hay un manual. No es como que vos tengas y digas, che, bueno, mira, esto pasó, a ver qué pasó, cómo lo trataron, va a la biblioteca, saca un libro y te dice, bueno, hace esto primero, después. Acá no hay manual. No hay manual. Acá es acierto y error. Tal cual. Incluso, bueno, ahora estamos todos sentados y bueno, ¿y con qué terapéutica vamos a arrancar? La Sociedad Argentina de Infectos ya alargó un protocolo para profilaxis para personal de salud con antirretrovirales. Vamos a participar, o sea, un montón de cuestiones que hay que estar definiendo ya. Sí, claro. Así, en el día a día, ¿no? Y por ahí, bueno, sabiendo lo que sí tenemos en concreto y que se trabajó mucho en equipo, Dani, es en los protocolos. O sea, de saber que si un paciente viene de Jujuy, sí, donde sabemos que está circulando, ¿cuál es la conducta? Listo, aislamiento, chau, adentro. Eso sí lo hemos podido poner en práctica y yo creo que todo eso es lo que nos ha permitido en el mes de julio recién empezar a decir de que tenemos casos ahora de COVID positivo. Estamos buscando los nexos, se están buscando los nexos. Y es un trabajo muy, muy arduo, Daniel. Es un trabajo de hormiga, de averiguar
con quién estuvo esta persona, a dónde estuvo, cómo fue, el tipo de contacto que estuvo. Son trabajos muy, muy difíciles también de llevar a cabo para poder determinar esto. No es tan fácil decir, sí, está circulando de forma autónoma o no, todavía. Eso es bastante complejo, no es que lo podemos estar determinando tan fácilmente. Bien. Doctora, aclaremos algo, Albero, no sí. Albero, ¿sí? Sí, mi amor. Albero, sí, ya después ya me di cuenta, ya me metí la pata. Sí, está bien, doctor Albero, sí. Vamos por parte, como decía Jack. Vale. ¿El virus se contagia de los digamos, los asintomáticos, contagian o no? Sí contagian, pero de menor grado, porque se sabe que la carga viral hasta ahora pareciera ser menor. ¿Cuál es la otra cuestión que tenemos que tener presente, Daniel? El virus ya vino mutando, ya vino cambiando, ¿sí? Este virus no es el mismo que estuvo en España, por así decirlo, ¿sí? Cuando ya ingresó a la Argentina y los chicos del Maldan determinaron 3 serotipos, ¿sí?, que lo pudieron identificar, uno va viendo cómo el virus, a medida que va ingresando en el terreno virgen, que es la población virgen nuestra, seguro que va a ir mutando. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo. A ver, los asintomáticos, tan asintomáticos, pero parece que no contagian tanto. Listo. Esa es una de las primeras conclusiones que podemos ir sacando. Por ejemplo, nosotros ahora no vemos tantas personas sintomáticas que nos hayan dado positivo. Y nosotros, ¿qué estamos diciendo? Si tenés fiebre, si tenés odinofagia, si tenés falta de gusto, si tenés falta de olfato, muchos de los pacientes no están haciendo tan clínicamente el cuadro. ¿Me va siguiendo, Dani? Sí, correcto. Porque sabemos de que el virus se va a comportar de forma diferente. Entonces nosotros tenemos que ir viendo a ver cómo se está comportando. Y por eso son las medidas que uno tiene que ir tomando. Correcto. Ahora vamos con otro tema puntual. La gente, los vecinos de estos barrios de la zona de la Coca-Cola, por así decirlo, que están siendo sometidos a esta visita muy casa por casa, se quejan por lo siguiente, y te lo transmito, doctora. Dicen, ¿por qué no nos controlan a todos? ¿Por qué nos preguntan, vos tenés síntomas? Y la persona dice no. Entonces le dicen, bueno, a ver qué pasa el que sigue. Y dice, ¿cómo sabemos si tenemos o no, si a lo mejor somos asintomáticos? Entonces dice, yo creemos que no se está haciendo bien el laburo. ¿Qué le decimos a ellos? Mira, esto es un punto muy específico dentro de la epidemiología, ¿sí? Yo no soy epidemióloga, yo soy infectóloga. Correcto. Dentro de la epidemiología siempre se hacen estudios estratégicos, ¿sí? De ir tamizando, de ir viendo, pesquisando desde el punto de vista estratégico a nivel de la comunidad. Por eso uno sí, uno no. Yo te voy a dar un ejemplo, Dani. Bien. Cuando nosotros tengamos circulando el virus de forma autóctona, vos vas a tener síntomas y yo sin hisoparte te voy a decir de que vos tenés COVID. Y si te necesito internar, te voy a internar en un lugar con varios pacientes que estén igual que vos, o que tengamos el diagnóstico o no, pero que ya digamos que es COVID, ¿sí? A ver, paremos ahí, doctora. Explícame más ampliamente esto. ¿Cómo? Eso me quedó dando vuelta. Vos mirándome ya vas a saber si yo estoy o no. Claro, porque del punto de vista epidemiológico, uno ya va a saber de que está circulando el virus de forma autóctona. Y quien tenga los síntomas clínicos, hay una frasecita que se dice, uno tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. Muy buena. Entonces, esa frase. Vos cuando empezás a tamizar, a poner, a ubicar a todos, va a ser así. Nos ha pasado con dengue. En este último brote que tuvimos, Daniel, en el mes de marzo, que tuvimos un brote importante de dengue, claro, teníamos las plaquetas bajas, los pacientes con los glóbulos blancos bajos, hacían el rash, y a muchos de ellos no le pudimos hacer el estudio, pero ya sabíamos que era dengue por el cuadro clínico. Claro.
claro. En el contexto de una época determinada, como es el verano, como uno sabe que va a estar circulando el virus del dengue, por ejemplo. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, eso es lo que va a pasar en un futuro no muy tardío con respecto a esto. Ojalá uno pueda tener todos los reactivos, todas las PCR para poder hacerle al total de la población, pero en realidad eso sabemos que es imposible. Ahora, el otro caso que lo planteaba recién, se lo contaba, porque este es un testimonio que da una señora, una chica, Sí, que se trabaja. ¿Lo escuchaste, al de la remisera? Lo pude escuchar. Bueno. y la verdad que sí, uno siente esta cuestión y es para replantearnos a nosotros como equipo de salud también qué está pasando. Yo lo vivo todos los días también en el hospital. Sí, que nosotros tenemos que estar asistiendo a los pacientes sospechosos de COVID y también las otras patologías que ingresan al hospital. No, claro, porque no es solo el COVID, hay un montón de cosas. Exactamente. Y tenemos que abarcar todo. Esta cuestión de que uno vive con esto de la cantidad de población que hay, yo creo que esto se va a tener que reestructurar dentro de poquito, Daniel. A ver si seguimos con el Papa Francisco. Calculo que las autoridades ya irán viendo de los pacientes que estén con leve, moderado el cuadro clínico y que se puedan desplazar, no sé, al centro de convenciones. Está preparado también el hospital militar, la parte de los militares también estaba ya destinada a este fin. O sea, yo creo que ahora estamos por ahí en los momentos de comenzar a decidir estas cuestiones, ¿no? De ver dónde vamos a ubicar a los pacientes y cómo nos vamos a ir manejando. Exacto. Bueno, hay un tema en particular que a algunos les preocupa. Sí. ¿Cómo? Porque ¿sabe qué es lo peor, Carolina? Y eso lo sabes vos, hay miedo en mucha gente. Ya sí, hay mucho temor, porque inclusive, bueno, estamos con este tema de la información. Sí. Doctora Carolina Albero, ¿qué le decís vos al ciudadano de a pie, le digo yo, que nos esté escuchando, frente a esta situación hoy, 14 de julio, a esta hora? Bien, que nos cuidemos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que hemos venido aprendiendo en este tiempito. Ya sabemos que el virus tiene una alta transmisibilidad, ¿sí? Sí. Y esto es a través de las vías respiratorias, aéreas. Debemos usar el tapaboca. Debemos realizar la higiene de manos. Debemos mantener el aislamiento, lo que más se pueda, el aislamiento social. Hay que ser responsables, cada uno ir colaborando con ese tema. Perdón, doctora, sí. El distanciamiento, no el aislamiento, sí. ¿No? Claro, el distanciamiento social. Exacto. La distancia, qué sé yo, en la fila de un banco, de un Rapipago. Pero vos lo ves que no se hace, Daniel. No, por supuesto. Bueno, ayer me enojé mucho, insulté mucho, ¿Sí? me retaron porque usé términos terribles, me dijeron que soy un guarango, pero es que lo que pasa es que uno lo supera, porque voy a decir, ¿cómo puede ser que la gente no entienda? Bueno, exactamente, a eso vamos. Instamos a eso, a que tenemos que aprender a mantener los 2 metros de distancia. ¿Sí? Que si yo ahora prefiero no ir a jugar, qué sé yo, al fútbol o al vóley, trataré de hacer la vuelta a la manzana a mi casa y nada más. O sea, comenzar a tomar estas actitudes, porque sé que si yo me contagio, voy a contagiar a otra persona. Claro. Y tenemos nuestras familias y nuestro grupo de riesgo, Daniel, que también eso hay que tomar conciencia. Nuestros abuelos. No, claro, yo decía, a lo mejor yo veo mucha displicencia, como así no me importa nada los chicos más jóvenes, y yo digo, bueno, seguramente que ellos van a tener menos posibilidades de contagio, pero seguramente tendrán un abuelo, un padre, un tío, un amigo viejo, que a lo mejor lo terminan contagiando. Tal cual. Bueno, todo eso hay que comenzar a incorporar, y ahora es el momento. Lo hemos venido aprendiendo. No hay que bajar los brazos y hay que ponerlo en marcha. Exacto. Nosotros tenemos mucho contacto con los chicos de Jujuy, con los infectólogos de Jujuy. Estuvimos hablando
mucho y acompañándonos cuando justo a ellos se les disparaba la cuestión, ¿sí? Y saber de que, bueno, sí, había muchas personas que tuvieron el cuadro y estuvieron bien. O sea, no estamos hablando de una alta mortalidad, ¿sí? Eso también en el resto de las personas más jóvenes o que no tienen inmunodeficiencia, eso también es un aliciente para nosotros, ¿sí? Entender que, bueno, también hasta ahora el virus no es tan letal. Eso también lo tenemos que tener presente, pero no con eso queremos decir que nos vamos a relajar y que vamos a estar todo viva la pepa. No, claro. No, ese es el tema. Ahora, hay una pregunta que me mandan y que yo el otro día se la formulé, se la envié a las conferencias que dan la gente del COE, porque seguramente lo habrás escuchado vos como médica. Había alguna versión que dio vuelta, sobre todo la semana pasada, que decía que el centro de convenciones, Carolina, se equipó muy bien en su momento, pero después no, se sacó gente, elementos de ahí para llevarlo a otros lugares. ¿Cómo está hoy el centro de convenciones? ¿Está preparado? Dios no lo quiere, ojalá que no, pero para poder ser usado. Daniel, la verdad que fue el equipo a ver, yo me acuerdo que fue en el mes de marzo y abril que se trabajó, se protocolizó. Yo llegué hasta ahí, hasta esa época, y que estaba todo perfecto. Por eso digo, creo que ya son los momentos de empezar a definir y a decidir cómo se va a ir manejando de aquí en más. Bien, entonces ahí estamos. Las dos últimas. Si fueras miembro del COE, ¿te parece, y te preguntaran, Carolina, estamos haciendo bien, vos qué dirías o qué agregarías de las cosas que se están resolviendo? A ver, yo siempre pienso en esto, ¿no? Realmente si todos tuviéramos el manualcito y la posta, sería muy fácil de poder resolver, porque sabemos que nos vamos a equivocar. Eso es una realidad, porque justamente no sabemos cómo actuar. Yo creo que seguiría siendo insistente con el tema de las normas de bioseguridad, esto del tapaboca, restringir lo que más se pueda las aglomeraciones, lo que más se pueda. La cuestión esta de los aislamientos también sería un poco más severa en ese tema. Entiendo que la población tiene que seguir trabajando, seguir produciendo, todo tiene que continuar. La verdad que esto también lo vemos nosotros, ¿no? En el día a día, pacientes que vos les recetás por ahí un antibiótico, lo que fuera, y no tiene dinero para ir a comprar el antibiótico. O sea, entendemos que es muy difícil la situación, tanto económica como de salud. Pero yo sería un poco más extremista con esto de permitir por ahí tanto las salidas y tanto el contacto. Sería un poco más severa en ese sentido. Bien. Para que quede claro, acá me pregunta un amigo, un oyente, me dice, por favor, pedirle a la doctora que reitere si hay o no circulación viral. Por eso, a ver, yo el número estadístico desde el punto de vista epidemiológico no lo tengo. ¿Por qué? Como yo te explicaba, nosotros hacemos los hisopados, los mandamos al Hospital del Milagro Viejo, después ellos a través del CISA nos responden si es positivo o no, y de ahí se inicia todo un trabajo epidemiológico, sobre todo para ir buscando el nexo. Eso no lo hacemos nosotros los infectólogos. Bien. ¿Sí? Eso lo hacen los epidemiólogos. Entonces, quienes manejan los números son los epidemiólogos. Nosotros los infectólogos hacemos la parte asistencial, ¿sí? Que es asistir a todos los pacientes como lo venimos haciendo ahora. Nosotros solos con sospechosos en el San Bernardo, los chicos en el Papa Francisco están con todos los casos positivos. ¿Sí? Exacto. Pero el número y el nexo y los estudios epidemiológicos no lo hace infectología, eso bien. Lo hace epidemiología. Muy bien. Y por último, lo dejé especialmente para el último porque es un mensaje que dice lo siguiente: qué buena
la charla, qué buena la entrevista. Me dice, un abrazo fuerte a la doctora, que con simpleza ha dado detalles con precisión y contundencia en este escenario de pandemia. Felicitaciones para ella. Este mensaje lo manda tu colega, el doctor Sergio Humacato. Ay, gracias. Bueno, gracias querido doctor. Y bueno, como te dije al inicio, Daniel, estamos bateando, atajando penales y peleándola como gato panza arriba. Exactamente. Bueno, así estamos. Doctora, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás con paciente y con todo, y sin embargo, bueno, te has hecho un tiempito. Echarnos la culpa. Si estos periodistas tienen la culpa. Bueno, mi amor. Te mando un beso enorme. Gracias por tu tiempo, gracias por la forma tan didáctica con la que le contás a la audiencia el tema. Bueno, y la idea será que nos sigamos comunicando, Carolina. Muchas gracias. Gracias, por favor, lo que necesiten. Te mando un beso enorme. Gracias, querida. Un abrazo. Chaucito, chao, hasta luego.